Bueno, tenemos dos invitados, le agradecemos la visita a Gildo Honorato, que es dirigente de la Confederación de los Trabajadores de Economías Populares, y también está con nosotros Héctor Amichetti, que es secretario adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿cómo están viendo en este sentido la marcha? Faltan 2 días, digo, ¿qué creen que va a pasar ahí? Bueno, yo creo que la marcha viene acompañando también esto que se está discutiendo hoy en el Senado, que es el tema de la emergencia ocupacional. Creo que si esto está instalado por todas las centrales sindicales es porque es un problema muy serio que está afectando hoy a la clase trabajadora argentina, y creo que el viernes va a haber una expresión muy masiva de los trabajadores en la calle repudiando esta política económica. Bueno, usted fue uno de los sectores que primero se sintió afectado, ¿no? Cuando el gobierno tomó la decisión de abrir la importación de libros. Digo, me parece que ahí, no sé cómo estará afectando al día de hoy, pero me parece que... Te doy un ejemplo, es decir, un cambio de política absoluta, porque a los 20 días de asumir este gobierno abrió la importación de libros. Nosotros veníamos de un proceso político y económico en donde se le daba prioridad a la protección de la industria nacional. Sí. Con eso habíamos llegado a una producción récord en el año 2014 de 128 millones de ejemplares de libros hecho en el país en su inmensa mayoría. Habíamos pasado a sustituir importaciones. Esta medida económica inmediatamente revierte esa situación. Es decir, crea condiciones para que las grandes editoriales vuelvan a generar un gran negocio imprimiendo en otros países como China, Chile, y volvamos de nuevo a perder trabajo acá. Te doy 2 cifras. Sí. La industria gráfica, producto de esa protección industrial, invirtió 2.400 millones de pesos en maquinaria y se equipó al mejor nivel. Y el empleo aumentó un 28% en la industria gráfica, en general, de toda la actividad gráfica. ¿Es en qué periodo? Esto es en el periodo 2004-2015. En el caso de las economías populares, también es complicado, ¿no? Yo creo que es una situación todavía aún más grave, porque tenemos aproximadamente el 30% de nuestra economía en la informalidad. Los estudios de Flaxo nos plantean prácticamente que por cada empleo formal que se pierde, estamos perdiendo aproximadamente 4 empleos informales. Y además, esto agravado por lo que son las tasas de inflación, lo que son los niveles de dificultades a la hora de encontrar mecanismos de intervención del Estado. Vos tenés, por ejemplo, aumentos irrisorios. Hace poco el Gobierno Nacional nos mencionó un paquete de medidas sociales. Te puedo dar, por ejemplo, un número para los cooperativistas de infraestructura social o los denominados Argentina Trabaja, que desarrollan tareas que el Estado abandona mayoritariamente. Estaban percibiendo un sueldo mensual de 2.600 pesos y con el aumento del 20% se llevan a 3.120 pesos, lo cual nos habla de una situación de absoluta injusticia. O vamos a la góndola y encontramos el precio, por ejemplo, en comparación de origen y destino de un producto del campo, qué sé yo, el arroz, lo paga 11 veces más en la góndola el trabajador que va a comprar con respecto al productor que lo produce en el campo. Entonces, hay injusticias que se vienen generando profundamente, que aborda el problema de la economía popular de una manera dramática, y nosotros tenemos un nivel de preocupación muy alto. Nuestra confederación, por supuesto que adhiere a la movilización del viernes. Nosotros estamos convencidos que no hay posibilidad de reconstruir el tejido social que permita una vida más o menos digna a estos compañeros, si no es a partir de la acción de los trabajadores. Nosotros vemos cotidianamente por televisión cuando la justicia a instancia de los medios de comunicación nos construye una agenda, cuando en realidad la verdadera agenda es la que van a plantear los trabajadores el viernes. El problema de la inflación, el problema del salario, el problema del desempleo, el problema del agravamiento de los indicadores sociales que nos están llevando a una situación de crisis a la cual nosotros no queremos. Sí, el gobierno tiene un problema de datos, digamos. Yo anoche vi una entrevista a Jorge Triaca, el ministro de Trabajo. Es decir, hablan sin números. Es decir, todo es sin precisión, digo, ¿no? Más o menos, digo.
Y el más o menos de ellos dice que no tienen desempleo, digo, que no se ha despedido gente. Lamentablemente lo que vemos es un gobierno absolutamente concesivo y que tomó inmediatas medidas para los sectores exportadores, para las mineras, con el beneplácito de la banca, y después las medidas sociales, las medidas que involucran a los sectores populares y al trabajador, siempre hay que estudiarlas, siempre hay que evaluarlas, siempre son insuficientes, y evidentemente lo que denuncia es un gobierno que es el gobierno de las corporaciones, y del otro lado están los laburantes, y me parece que el viernes lo vamos a poder expresar claramente. Recién contaba que Hugo Moyano plantea para mayo, no descartó, un paro nacional. ¿Creen que el gobierno va? Porque, a ver, hasta acá no parece dar ninguna señal, ¿no? Como que ni siquiera el impuesto a las ganancias, digo, ¿no? Que ya dijo, bueno, se va a tratar, mandó el proyecto al Congreso, pero se va a aplicar, en cuanto después se apruebe, recién el año que viene, digo. Si el gobierno tenía alguna expectativa de poder negociar algo con algún sector del movimiento obrero, yo creo que a esta altura y la movilización del viernes demuestra claramente que no hay ninguna posibilidad de negociar con un proyecto económico que no contempla la defensa del mercado nacional. Por lo tanto, acá hay una caída de producción evidente y con eso la caída del empleo. Es decir, todas las medidas que se han tomado tienen un efecto directo sobre el trabajador, desde la devaluación, la remarcación de precios, los tarifazos. Esto golpea fuertemente al trabajador, golpea a la pyme, golpea a las cooperativas, que nosotros hemos hecho también un proceso de recuperación de empresas, producto de una destrucción del sistema neoliberal allá en los años 90, el 2000, y logramos recuperar empresas que venían funcionando, producto de defender un mercado interno y una producción intensa. Esto hoy está en reversión, si el gobierno lo quiere negar no puede taparlo, y por eso la movilización del viernes es una expresión y pone como bandera la cuestión del empleo, porque el empleo hoy es prioritario. Entonces, por más que nieguen la cifra, eso existe y es contundente en todas las ramas, en el Estado, en el sector privado. Ahora, los trabajadores están enojados, las pymes están enojadas también, porque obviamente no sienten que no hay nada que el gobierno haga para ayudarlos, digo, porque por un lado les pide, el otro día cuando Macri se juntó, está bien, no eran pymes, eran grandes empresarios, pero les piden que no despidan gente. Ahora tampoco le da las condiciones, porque tenés una retracción en el consumo, la economía cayendo, y tampoco, digamos, no hay una reforma tributaria como para darle algún beneficio, un poco de aire, ni tampoco tienen préstamo, porque si te vas a sacar un préstamo, ¿cuánto te sale? Te sale, tenés que dejar la vida en un préstamo hoy. Digo, mirá, entonces... si a vos te dicen que esto se va a resolver con la inversión, y por otro lado no están tomando medidas para defender la industria nacional, por dar un ejemplo, es decir, esas inversiones son algo en el aire, que no van a aparecer jamás, porque que nos precisen a ver qué son esas inversiones, a dónde van a ir dirigidas, de qué manera van a generar trabajo. Digo, yo creo que acá lo que está claro es que se está beneficiando a un sector, que es el sector exportador, se está hablando de que ese sector exportador algún día derramará, se está hablando de elaboración de productos ligados a la alimentación y lo demás, algún día, y mientras tanto volvemos a una historia repetida en este país, porque este modelo ya lo hemos sufrido, ha generado alta desocupación, y con la alta desocupación hay un sector que se beneficia y mucho. Esto ahora, de que cuando vos decís esta época, ya ¿a qué te referís? ¿Te referís a los 90 o te referís a la alianza? No, yo me refiero a los 90 y más allá de los 90. Yo creo que la concepción de este gobierno y de la manera que actúan estos 4 meses habla de una concepción absolutamente conservadora, es decir, me hace acordar más a la política económica de Martínez de O que a la de los 90. ¿Coincidís con eso? Sí, nosotros lo que vemos es un retorno a una situación social bastante crítica. Nosotros ayer, desde la CETEP, más otros movimientos populares, presentamos una serie de proyectos de ley ante distintos bloques, donde estamos pidiendo que se declare la emergencia social, particularmente planteando la necesidad de eliminar el IVA para los productos de la canasta básica total a los compañeros que forman parte de los programas sociales. Y después... bien, pero ahí no tenés, porque ayer lo hablábamos también, ¿no? Sí. Está este proyecto de quitarle el IVA a los productos de la canasta básica para los jubilados, personas que cobran... Tampoco saben cómo aplicarlo, digo. Bueno, vos tenés, con respecto al IVA, tenés la leche sin carga, tenés la verdura y la carne a un 10.5%. El gobierno plantea la devolución del 15%. Ahora, para un tipo que gana menos de 4.000 pesos, la canasta básica con IVA está a 9.600, sin IVA está a 8.500. Por lo tanto, estamos más del 50% por debajo
de la canasta básica total, estos compañeros, además, se frena la economía, no hay movimiento en el consumo. ¿Cómo viven? El changarín, el que vive en la informalidad, el que sale a cortar el pasto para conseguir un plato de comida. Este compañero está viviendo una injusticia por todos los planos posibles, no solamente en lo que genera el mercado, sino porque no tiene ningún tipo de defensa del Estado. Y este sector, si no tiene defensa del Estado, está condenado a ser captado por las mafias de la barriada, por el narcotráfico. Los pibes de la esquina son permanentemente hostigados por las mafias enquistadas en las fuerzas de seguridad. Este es el problema de la crisis que vemos. A nosotros, yo empecé a militar el MT de Vita en aquel momento, cuando estaba terminando la década del 90, y la verdad que se nos morían los pibes en los brazos, una situación angustiante, dolorosa, a la cual no queremos llegar. Nosotros somos respetuosos de la voluntad popular, así se lo hemos dicho al gobierno nacional en infinidad de oportunidades que hemos tenido posibilidad de diálogo para plantearle estos problemas. Ahora, si esta situación no se revierte, el problema es que los que van a sufrir cuando se producen estas crisis siempre son los humildes, siempre son los laburantes, y los que ganan son los que se la llevan, y esta situación no queremos llegar. Es decir, ¿no creen que, como decía Marcos Peña hoy, en el segundo semestre se generen más empleos? ¿No? Absolutamente. No hay ninguna medida del gobierno que indique que esto va a mejorar para el sector del trabajo y para el sector de la producción. Es más, cuando como alternativa a la cuestión de la emergencia ocupacional, de que no haya despido, se plantea fantasiosamente, como otras veces ha ocurrido, un plan para promover el empleo joven o lo demás, evidentemente eso ya habla del despropósito del planteo oficial, porque si estamos hablando de que no se despidan, ¿qué condiciones hay para que se tomen nuevos trabajadores? Y sí, ahí hay un engaño, porque es tratar de fomentar que se tomen nuevos trabajadores con menores aportes, con mayor flexibilidad laboral, y haya un recambio y que se introduzca nuevamente ese proceso de flexibilización. Porque pueden decirle a una empresa, usted para tomar a ese joven, con todas las facilidades que da la ley, no puede despedir, pero sabemos cómo actúan las empresas, acordando pagos para que se retiren un trabajador antiguo y lo demás, y de esa manera lo que hacen el recambio para la flexibilización, que es lo que realmente quieren, volver a la flexibilización laboral, generar un nivel de desocupación que tire para abajo el costo laboral, porque para ellos es un costo el salario. Entonces, evidentemente no vemos ninguna perspectiva de que esta promesa de que en el segundo semestre va a haber un escenario distinto pueda ocurrir. Gracias a los dos por haber venido. Buenas noches, muchas gracias.